Cable y diario. Hacemos televisión en Santa Fe. Bueno, retomando el tema del primer bloque y teniendo en cuenta que este 7 de agosto se cumplirán 94 años del diario, ¿nos podrías contar algunos momentos críticos que ha tenido? Sí, el diario tuvo problemas desde el primer día, porque el Litoral en su origen fue impulsado por un grupo radical que comandaba el doctor Mosca, que después en el 20 va a ser elegido gobernador, y entra rápidamente en contradicción con el gobernador Lehmann, que es el segundo gobernador radical de la provincia, y entra ahí en una situación complicada, difícil. Después, en la década del 30, va a tener también una situación compleja con el gobierno conservador de Manuel María de Iriondo, que después se suaviza. Después va a tener problemas durante el gobierno peronista también, con la cuotificación de papel y la comisión Vizca, etcétera, etcétera. Después hubo muchos problemas económicos, por ejemplo, en el 75 con el Rodrigazo, que dejó al diario en una situación complicada. Después en el 82 con la devaluación de Sigó, famosa devaluación de Lorenzo Sigó. Después en el 89-90, que quedamos pedaleando en el aire con la formidable devaluación del gobierno de Alfonsín. En fin, y después siguiendo, después en el 2001-2002, 2009, que sufrimos el impacto directo de todo lo que había sido el problema de la explosión de las hipotecas norteamericanas, con impacto posterior en Europa y todo ese mundo reflejado en sus relaciones con la Argentina, que provocaron también una caída del Producto Bruto Nacional muy fuerte y que, por cierto, impactan este tipo de empresas que tienen muchísimos empleados, muchos costos fijos y no son flexibles frente a estos grandes sacudones, a estas grandes crisis de pérdida de ingresos repentina que no tienen cómo reaccionar. Pero bueno, ahí hemos seguido tirando y ahora estamos con dos problemas. Uno es los problemas que comentamos al comienzo de esta charla, derivados de la globalización y de la gratuidad de los medios alternativos frente a los medios de pago. Y por otro lado también una relación muy compleja con el gobierno nacional, porque somos un medio crítico y también porque tenemos en sociedad con una empresa del Grupo Clarín, que es AGR, Artes Gráficas Rioplatense, una industrial gráfica en sociedad con ellos, que es una planta que está instalada aquí en Sauce Viejo y que es la planta productora de diarios más moderna del país y que en su momento significó una inversión muy significativa, donde finalmente, después de mucho tiempo, capitales de otro lado venían a radicarse, digamos, en Santa Fe y a contribuir al crecimiento de Santa Fe. Pero bueno, ahí hay una pelea mortal entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, que nos impacta de manera, ni siquiera diría indirecta, directa. Y de una escala que excede las posibilidades de reacción del litoral. Absolutamente. Pero bueno. Digo, más allá de cualquier toma de partido, de lectura, el alcance de resolución de un diario como el Litoral acá en Santa Fe, de una pelea de intereses de ese tamaño. No, ese tamaño nos excede totalmente. Claro. Nosotros somos, como decíamos al principio, somos una pyme. Pero además, digamos, los que realmente coincidían, los que han sido socios naturales durante mucho tiempo del Grupo Clarín, ha sido el gobierno de Néstor Kirchner. Como yo digo, nosotros somos mucho más estables que los Kirchner. Y cuando seguimos compromisos, lo seguimos adelante. Con el Grupo Clarín tenemos algunas coincidencias, tenemos otras disidencias. Somos dos medios distintos, nosotros somos un medio crítico. Clarín, dada la guerra que se ha planteado a cara y cruz
es un medio de oposición, por lo tanto hay matices importantes de diferencia. Pero ¿Podés establecer, pues es interesante esa diferenciación que haces? Y bueno, al haber una pelea, digamos, a muerte, entre comillas, el periodismo de oposición lo que hace es clavar las banderillas en todos los desvíos, errores, vicios, inconductas del gobierno. Y el gobierno lo ataca, a mi juicio, de manera absolutamente indebida, utilizando todos los recursos del Estado para perseguir a un medio, vulnerando principios constitucionales y demás. Bueno, pero sea como sea, lo que uno pueda pensar, lo cierto es que están en dos trincheras distintas tirándose con todo lo que tienen. Yo rescato para el Litoral lo que se llama periodismo crítico, porque además el periodismo sin capacidad crítica no es periodismo. El periodismo crítico es aquel que es capaz de analizar los hechos de todos los días y las situaciones de mayor permanencia desde una posición, digamos, que satisface lo que es la mirada periodística, en el sentido de que descubre cosas que son cuestionables, discutibles y atacables, y otras que son reconocibles. Evidentemente ningún gobierno es absolutamente malo ni es absolutamente bueno. La condición humana no es absolutamente una cosa ni la otra. La condición humana, por naturaleza, es conflictiva y es contradictoria. Eso tiene que ver con las vulnerabilidades y las debilidades de lo que somos los seres humanos. Con las incoherencias, los desvíos, las caídas, las levantadas, etc. Eso es lo que somos. No somos absolutos, no somos absolutamente heroicos ni absolutamente cobardes, no vemos las cosas en términos permanentes, siempre del mismo color. Somos seres dinámicos que a medida que vamos incorporando información y vamos aprendiendo, entendiendo y columbrando cuestiones distintas, vamos modificando nuestro punto de vista. Entonces el periodismo crítico es un periodismo que es capaz de jugar con todas esas matices y variantes y dinamizar su comentario sobre una realidad que también se va moviendo. El periodismo de oposición es un periodismo que directamente se pone en la vereda de enfrente del poder y confronta todos los días, aún en las cosas que no merecen, que en rigor de verdad no merecerían ser atacadas. Hay una diferencia importante. De todas maneras, este gobierno ve la crítica como una cuestión de oposición. O sea, une lo que es la crítica a lo que es la oposición, no admite medios tonos, no admite matices, que como yo siempre digo son los que permiten ver la realidad tal cual es. Entonces, cuando se suprimen los medios tonos, en términos ideológicos, también tenemos fantasmagorías, que reducen la realidad de los seres humanos y la realidad compleja de los seres humanos a apariencias que no se sabe muy bien qué cosas representan. Ahora, como se podría enunciar en términos de la doctrina peronista, el rol de un medio crítico se integra a una comunidad organizada en conjunto con el gremialismo, con las iglesias, con las organizaciones intermedias, con una lógica de subsidiariedad. Me parece que tu discurso refleja esta vocación de sociedad integrada, pero abierta al mismo tiempo. Bueno, yo ahí tengo una discrepancia filosófica, ¿no es cierto? Creo que la buena organización se consigue a partir de acuerdos, pero tejidos con libertad. Porque la otra... lo que se llama la autonomía de las esferas. La autonomía de las esferas. Y si esa autonomía de las esferas hace que las esferas coincidan y se correlacionen de una manera razonable, ahí tenés un sistema sólido en su fundamento, ¿no es cierto? Lo otro es una cosa más organicista, sí, donde cada uno cumple su papel y su lugar, tiene su seducción, en el sentido de que si todo está organizado y cada quien ocupa su lugar, la cosa funciona. Ahora hay que ver si el lugar que te asignan es el lugar en el que vos querés estar. Y ahí empieza todo el tema de la estrategia de la libertad, de la libre vocación, que se da un poco de patadas con esta otra visión organicista. Pero bueno, son en definitiva construcciones del pensamiento humano que en uno y otro caso lo que buscan es un funcionamiento, el mejor funcionamiento posible de la sociedad, por un camino o por otro.
que a veces chocan. Pero bueno, esa es la búsqueda y esa es la angustia humana de todos por buscar algo mejor, algo que nos contenga a todos, algo que nos sostenga en una situación consistente a lo largo del tiempo. Y muchas veces eso tiene, digamos, no es más que una ilusión. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor. Verdaderamente. Gracias. Gracias a los chicos también. Universidad Católica de Santa Fe. Educación superior. El futuro es movimiento, es buscar nuevos horizontes. Aprender y adaptarnos es lo que nos permite crecer. Vemos en el cambio una oportunidad. Pilaí, su futuro, su tranquilidad. www.pilaí.com.ar. Un impuesto que grava la tarea de educar. Exceptuemos a los trabajadores docentes del pago del impuesto a las ganancias. Unión Docentes Argentinos.